Bienvenidos nuevamente, queridos amigos, al podcast latino Academia y Cultura. Hoy tenemos una invitada muy especial, Anabelba Pérez de Pretschhoff. Espero que lo haya repronunciado bien. Ella está en München, en Múnich, y vamos a tocar un tema muy importante para la comunidad peruana y para la comunidad latinoamericana. Mi nombre es Alcides Benavente y espero que disfruten de este podcast. Bienvenida, Anabelba, ¿cómo estás? Buenos días, buenas tardes, casi ya en Múnich. Sí, todavía buenos días, son las 11:50 de la mañana. Ante todo, agradecerte a ti por esta valiosa oportunidad, estimado Alcides, porque la verdad es importante trascender, difundir un tema que fue inicialmente tabú y ahora es mediático por las consideraciones que vamos a exponer posteriormente. Y también, bueno, agradecer al Centro Académico y Cultural Latinoamericano en Austria, que efectivamente viene trabajando mucho tiempo para resaltar temas de interés no académico, cultural, etcétera. Entonces es muy importante dar la coyuntura existente en nuestro país, en toda Europa y en todo el mundo. Así es que atenta a cualquier pregunta que me quieran formular. Muchas gracias por la Bienvenida, oportunidad. bienvenida, Anabelba. Bueno, para introducirte un poquito, tú eres abogada, psicóloga, jurista y magíster en Derecho, que trabajas en un estudio en Alemania, entonces también en la Ujú. Universidad Ludwig Maximilian Universität de Múnich. Resides en Múnich y eres especialista en Derecho Internacional, Familiar, Sucesiones y Migración. Y bueno, cuéntanos un poquito en el aspecto personal, hace cuánto tiempo estás por Europa, por qué te interesa el tema este de la nacionalidad, de mantener la nacionalidad, que es algo que por supuesto tiene que ver mucho con la identidad de cada persona. Cuéntanos un poquito sobre ti para después entrar más ya al tema. Ujú. Claro, ante todo, bueno, yo vengo viviendo ya casi 18 años aquí en Alemania, en Múnich, y bueno, tengo familia, vine con dos títulos, psicóloga abogada, con maestría en Derecho Penal allá en Perú. Y bueno, decidí incursionar también en lo que es el tema académico porque siempre me interesó, ¿no?, abordar muchos aspectos en temas académicos y bueno, por eso que estudié dos maestrías, Derecho Penal y Derecho Europeo y bueno, también he estudiado Derecho Español, o sea, se puede decir que también soy abogada española. Pero a mí lo que me ha interesado de un principio es cuando yo entré al taller básicamente como psicóloga, porque la única puerta que se me abrió inicialmente era eso, ¿no? Ante el hecho de aprender las leyes europeas tenía que obviamente aplicar lo que yo en su momento podía ofrecer a la comunidad hispanohablante. Deutsche Verein, una asociación alemana, me convocó y pude yo tratar con hispanohablantes, básicamente con mujeres y sus familias, básicamente se puede decir. Y ahí, dentro de lo que significa el contexto de la asesoría en temas psicológicos y también legales y sociales, pudimos, o sea, resaltar, ¿no?, la necesidad esta de tener que ver lo que había acontecido en el momento, acontece actualmente, que solamente Perú, Colombia y Panamá son básicamente los países que se vienen afectados ante el hecho de tener que naturalizarse en el lugar de residencia por motivos familiares, estudios y etcétera. Quieren obviamente tener que naturalizarse en los países donde ellos viven, entonces vimos esa situación que era realmente impactante, ¿no? Porque solamente en estos tres países nos piden la renuncia las autoridades de turno y por qué no a los otros latinos, ¿no? Un mexicano, un venezolano, un boliviano, costarricense, no le piden renunciar a la nacionalidad de nacimiento de origen para que pueda nacionalizarse ya sea alemán o austriaco, etcétera, ¿no? Entonces, la praxis hizo esto, ¿no?, que hayamos logrado hacer un estudio, se puede decir, ¿no? Y elaboramos, bueno, proyectos de ley que en su momento fueron presentados a las autoridades peruanas de turno, porque nosotros siempre, de un inicio, apostamos que las autoridades peruanas nos tienen que proteger. Si bien es cierto, el peruano o la peruana sale del país para incursionar en Europa, Asia, en otro continente, por motivos ya sea de estudio, carrera, trabajo y familiar también, bueno, ellos nos tienen que proteger porque no dejamos de ser peruanos, como lo mencionaste, ¿no? Es el tema del nacional nacimiento de origen, es un derecho a la identidad que está catalogado en todas las democracias como un derecho fundamental humano muy importante y no se puede, digamos, ¿no?, permitir que aquella persona que tiene una nacional nacimiento de origen se despoje de ello para poder tener otra sin dejar de pensar de que efectivamente en muchos casos compatriotas han caído en casos de depresión, en casos, digamos, muy resaltables que me hicieron pensar y dijimos, bueno, hay que hacer algo por ellos, ¿no? O por ¿Cuál todos, es, cuál finalmente. es,
¿Cuál es la diferencia entonces entre la legislación de los países latinoamericanos, algunos ejemplos de repente de países latinoamericanos que no les exigen que renuncien a su nacionalidad? El detalle está que en esas legislaciones la nacionalidad de nacimiento de origen es irrenunciable. Es decir, que no permiten, en este caso un mexicano, por decir, ¿no? En su legislación dice, la nacionalidad es irrenunciable. Eso quiere decir que si una persona por X circunstancia, porque la vida nos lleva, nos mueve, pues, ¿no? A varios lugares del mundo, y si ese mexicano, por decir, poner un ejemplo nada más, se va a Alemania, tiene familia, estudia, trabaja, paga sus impuestos, entonces quiere obtener, porque le corresponde obviamente tener la nacionalidad por naturalización, en este caso en Alemania, Alemania respeta su procedencia porque no le exige la renuncia, porque simplemente dice, bueno, en su país no le permite la renuncia, usted obtiene la nacionalidad alemana y también se queda con la nacionalidad mexicana. Pero en Okay. nuestro caso, desgraciadamente, pues la legislación peruana faculta o permite todavía la renuncia y por eso que las autoridades, en este caso alemanas y austriacas, lo interpretan así. Dice, bueno, si quiere tener usted la nacionalidad alemana, austriaca, renuncie primero a su nacionalidad de nacimiento de origen para que se haga austriaco alemán y es un perjuicio. Hay muchos perjuicios de Okay. toda índole. Entonces, esos perjuicios ya han sido destacados en su momento y por eso que estamos ahora siempre atentos a que las leyes vayan mejorando para posibilitar, digamos, que los derechos de todos nuestros compatriotas en el lugar en que se encuentren, ¿no? Puedan prevalecer sí que conserven su nacionalidad de nacimiento y de origen, ¿no? O sea que para los mexicanos, supongo que está en la constitución de su país, en la constitución, que ellos no pueden renunciar a su nacionalidad. Así Así, es. mexicano que nace hasta la muerte. Hasta la muerte. Igual pasa con Bolivia, Venezuela, son muchos países de Latinoamérica. Eh, Ecuador, por ejemplo, claro, en muchos casos no dicen textualmente es irrenunciable, sino dicen, le dan una fórmula legal adecuada, pero que al final de cuentas se interpreta como que ellos nacieron mexicanos, venezolanos, bolivianos, etcétera, y se tienen que mantener, y si quieren obtener otra nacionalidad porque están en su derecho por las circunstancias de la vida, pueden obtenerla, se adiciona la nueva nacionalidad que puedan obtener. Ese es el problema de esta cruzada que hemos venido realizando oficialmente en 2013, pero antes de eso ya vimos esta necesidad de que se cambien las leyes, tanto peruanas como en este caso también en Alemania y Austria, ¿no? Porque están habiendo nuevas corrientes y existe la posibilidad que en Alemania, por lo menos, con la nueva coalición política que existe actualmente, porque en su momento también hicimos llegar nuestras propuestas, nuestros, digamos, comentarios sobre particular, entonces existe la posibilidad que también se pueda obtener la nacionalidad alemana sin renunciar a la nacionalidad de nacimiento de origen, lo que en un momento mucha gente estuvo en desacuerdo, ya resulta ser ahora probablemente una realidad. Qué bueno. Entonces, más o menos cuéntanos un poquito que dijiste que comenzaron desde el 2013. Se Sí. han formado un grupo de peruanos, hay una red, se encuentra en un grupo de WhatsApp. ¿Cómo ha sido la dinámica en los últimos años? Yo, por supuesto, resido en Viena y acá también, desde hace muchísimos años, se ha tocado el tema, incluso cuando participé un tiempo en en los consejos de consulta, se enviaban cartas al Parlamento, al Congreso o a Relaciones Exteriores, ¿no? Porque hay mucha gente, muchos peruanos, por supuesto, por la comodidad de acceder a la nacionalidad y por tener de repente algunos beneficios, lo hacen más que todo por los beneficios, sino por la convicción de querer ser austríacos, ¿no? Y yo creo Ujú. que eso pasa con muchos latinoamericanos. Ellos quieren acceder a los beneficios de los países donde residen, pero por supuesto no perder su nacionalidad y su identidad, ¿no? Incluso como Así es. dices, la parte psicológica, hay mucha gente que se deprime por esta situación, ¿no? Porque es la parte de tus raíces, ¿no? Cuéntanos un poquito esta travesía, cómo la has vivido, porque me dices que hasta casi te salen canas verdes por todo por todo el sufrimiento y toda la energía invertida, ¿no? Sí, No solo tuya, sino sí, de un grupo muchos humano. peruanos que están en diferentes partes del mundo. Así es. Este tema, como te mencionaba Alcides, fue un tema tabú. Al principio no quisieron ver la realidad. En primer lugar, cuando yo tuve la suerte de recoger esta información por la práctica psicológica, luego la jurídica, bueno,
fui a Perú la verdad, los congresistas de turno me decían en ese momento, en primer lugar, ¿por qué se han ido los peruanos? ¿Quién les ha dicho que se vayan? En segundo lugar, ¿y por qué han renunciado? Pues si han renunciado, tendrán sus motivos, querrán ya no ser peruanos, es problema de ellos. Y bueno, pues usted es abogada, judicializa el tema, presenta una acción de amparo, una acción de incumplimiento a la ley, qué sé yo. Entonces, eso a mí, la verdad, me motivó más y nos juntamos muchos compatriotas. Inicialmente fue el Comité Gestor de Múnich, porque fue en Múnich donde realmente destacamos toda la información, la base de datos, nos coordinamos con muchos consulados, nos dieron la información de cuántos peruanos renunciaban por semana, o sea, la información era tan, la verdad, alarmante que dijimos algo tenemos que hacer. Y bueno, ese comité trabajó los anteproyectos de ley, uno de ellos para modificar el artículo 53 de la Constitución que posibilita, ¿no?, el cambio de la nacionalidad o la renuncia a la nacionalidad, y lo otro era aquellos que ya la han perdido, la puedan recuperar, ¿no? Entonces, eso fue en avanzada, fue una cruzada, la verdad, muy tediosa, nos significó mucha energía porque en esto nadie nos ha financiado, con mucho orgullo, todo lo hemos hecho ad honorem, solamente el amor a nuestros compatriotas, y eso la verdad nos motivó mucho porque ha habido gente que a veces nos agarraba las manos y decía, si ustedes pueden hacer algo, hagan algo, ¿no? Entonces, eso nos ha motivado, la verdad, y entonces después de eso iba a dar la coyuntura y la necesidad de que esto se haga en grande, porque en su momento no pensaron que esto implicaba muchos países, ¿no? O sea, pensaron, ah, bueno, será Alemania, será Austria, pero no pensaron que también había países de Europa y de Asia, porque Japón también tiene este problema, ¿no? Entonces, nosotros por las limitaciones que teníamos, hicimos todo de honor, nos faltó alguien que pues, se mueva en las redes, alguien, bueno, yo veía la parte legal, psicológica y así, y luego trascendimos y formamos un comité gestor internacional porque ya son varios países involucrados, ¿no? Es decir, Holanda, por Hay ejemplo, una está, página ¿no?, web, Taiwán. hay un correo Sí, electrónico, ¿cómo se tenemos en comunican? Facebook, sí, en Facebook, o sea, tenemos un grupo por WhatsApp y también por Facebook, bueno, estamos como Nacional Peruana Proyecto de Ley y reportamos siempre los avances que hay sobre el tema, ¿no? Ujú. Las leyes que van saliendo, el reglamento que va saliendo, y eso creo que nos motiva también porque hay gente que siempre está agradecida, nos sigue, y eso creo que es muy satisfactorio, ¿no? Exacto. Eh, los últimos años, como dices, que ha habido avanzando desde el 2013, ¿ha habido algún interés de parte del gobierno o también del Parlamento con estos nuevos Ujú, congresistas de los peruanos en el exterior? ¿Ellos también han aportado para que salga esta ley o para ujú. que se materialice esta iniciativa? Interesante pregunta. Inicialmente, cuando promovimos esto, obviamente no habían todavía representantes en el Ujú. Congreso o parlamentarios del PEX, no habían, ¿no? Solamente habían los demás congresistas y obviamente hacían ese tipo de preguntas como lo mencioné, por qué se fueron y por qué renunciaron, etcétera. No había sensibilidad sobre el tema, pero igual logramos insertar esos dos anteproyectos de ley como proyectos de ley, siguieron su curso, pero obviamente no tuvieron éxito porque no había, ¿no?, la capacidad adecuada como para que representantes del PEX, de peruanos en el exterior, puedan, ¿no?, recoger el tema. Entonces, pero a pesar de toda esa coyuntura y todo, logramos conseguir obviamente que salga la ley 31295 que establece que, me refiero al tema de la recuperación, es decir, ahorita me voy a abocar solamente a aquellos compatriotas que ya han renunciado, como tú dices, por X circunstancias, ellos no han querido hacerlo, pero la necesidad los ha obligado a renunciar, ¿no? Entonces, ellos que han renunciado se han dado con la sorpresa de que ya en sus países, en sus legislaciones, ya se permite la doble o triple nacionalidad, lo cual quiere decir que aquel compatriota, por ejemplo, estoy hablando de Holanda ahorita, ¿no?, que ya le permite en su país la doble nacionalidad y él renunció en su momento, o ella, ¿no?, para cumplir con las formalidades, ahora puede recuperar su nacionalidad cumpliendo los requisitos que establece la ley peruana y en la práctica mantiene doble nacionalidad. Entonces, esta situación obviamente ha ido en avanzada porque esta ley, la 31295, fue promovida, bueno, por el grupo, en este caso, Comité Gestor de Múnich, luego Comité Gestor Internacional, y hay que reconocer, han habido comunidades peruanas exterior de otros países que se han sumado también a la causa, ¿no? Holanda, Taiwán, Japón, Noruega, porque han visto obviamente que esta situación también a ellos los ha afectado de sobremanera y por eso ellos se han sumado a la causa y formamos este grupo, ¿no?, de trabajo. Entonces, lo que voy es, esta ley que ha salido, la 31905, que fue publicada el 21 de julio de 2021, facilita para aquellos que han perdido su nacionalidad de los cuatro requisitos que pedían antes, que una de ellas, por ejemplo, era demostrar solvencia moral, declarar expresamente la voluntad de recuperar la nacionalidad, tener un trabajo.
demostrar realmente que tiene y tener más de un año viviendo en el Perú, lo cual por motivos Claro, personales la gente no lograba. Mucha eso. gente me decía, Namero, yo no lo logro ni 3 o 4 meses porque yo vivo de acá en la casa de mi mamá o la casa de un hermano o de mi cuñada, y sabes qué, yo no logro un año, pues, ¿cómo voy si no tengo, cómo voy a trabajar en el Perú? Ya en la base de datos dicen renunció, y al decir que renunciado, cuando voy a una institución pública a buscar trabajo, me dicen, en primer lugar, ¿usted qué cosa quiere? ¿Quitarle trabajo a otro peruano? Usted se ha ido, disfrutó la vida en Europa, viene acá y quiere quitarle trabajo a otro compatriota. Señor, váyase por donde usted ha venido. Entonces era inviable, se puede decir, cumplir esos requisitos que pedían en su momento para recuperar. Pero con esta nueva ley que ha salido, que hemos promovido, de la 31295, se ha reducido a 2 requisitos. Solamente demostrar la solvencia moral, que es lógico, ¿no? Porque un tema de soberanía, un tema de seguridad de Estado y todo, claro, Perú quiere salvaguardar también sus intereses y ver qué personas recuperan la nacionalidad, obviamente, ¿no? Ya Claro, esos con requisitos un certificado de antecedentes penales o policiales, ¿no? penales, Claro. judiciales. Bueno, en este caso piden la declaración jurada nada más que el Ok. compatriota que ha perdido su nacionalidad y quiere recuperarla no tenga antecedentes policiales, Ah, penales, ok, ok. judiciales, ¿no? Demuéstrelo a Interpol. Hay un dicho que dice, el que no la debe no la teme. Entonces, si es una Exacto. persona que ha tenido una trayectoria limpia, que ha venido a la Europa a trabajar, a hacer familia, a estudiar, tiene otras condiciones, ¿no? Entonces, obviamente, los requisitos, volviendo al tema, se han reducido a 2. Solamente demostrar la voluntad expresa de recuperar su nacionalidad. Es decir, yo, por decir en este caso, peruana, que he renunciado en Holanda a mi nacionalidad en su momento, quiero recuperar mi nacionalidad mediante un documento. Migraciones ahora faculta esa posibilidad, que hay un formato gratuito que se puede Ujú, llenar y decir, ante la presente, demuestro mi voluntad expresa de que recuperar mi nacionalidad, firmo y sello y todo lo demás. ujú. Y entonces, con esa voluntad expresa, más la solvencia moral, claro, muchos dicen, solvencia moral, ¿qué significa, no? Pero es un tema de soberanía. El Estado peruano también quiere salvaguardar quienes recuperan su nacionalidad y en qué condiciones la van a recuperar. No me quiero ir más por la tangente, pero Sí. en lo concreto es de que ahora de esos 4 requisitos se han reducido a 2, y con esos 2 requisitos, mediante el reglamento que ha salido publicado, que posteriormente podemos hablar sobre particular, los compatriotas pueden recuperar más Ok. fácilmente su nacionalidad. Pero, Ana Melba, comentaste de que solo esto, por ejemplo, ahora en Europa puede ser aplicado a Holanda. Ujú. ¿Cómo es la situación, por ejemplo, en Alemania y en Austria para los peruanos que viven aquí y han renunciado a su nacionalidad? A ver, ante todo es un tema de praxis jurídica. Yo personalmente he hablado con compatriotas que ya, por decir, hay grupos etarios. Una cosa es que una persona joven, cuando viene con la emoción de 25 o 30 años a Europa, dice, bueno, a mí no me importa nada renunciar, yo quiero trabajar acá, evitarme el hecho de que me estén dando visa en cada país que yo vaya, soy miembro de la Ujú, Comunidad Europea, del momento que soy austriaco o soy alemán, quiero vivir la vida. Es legítimo, claro, ¿no? Todos queremos en su momento hacer cosas en nuestra vida por mejorar nuestras raíces, también nuestras posibilidades de mejorar personalmente y también de manera familiar. Entonces, lo concreto es que ha habido personas que ya han renunciado, ¿no? Pero si son alemanes o son austríacos, en el caso hipotético que quieren aplicar la nueva ley que hay, no pueden retener su nacionalidad alemana austríaca, porque en esos países no hay todavía la doble o triple nacionalidad. ok. El problema está que ellos perderían su nacionalidad alemana, austríaca, si quisieran recuperar su nacionalidad. Pero hay gente, ¿ah? Hay personas que ya, la verdad te digo, con otro grupo etario, pasando 60, 65 años, dicen, bueno, yo ya me casé, mis hijos están grandes, o No. murió mi esposa, yo ya no estoy en condiciones de seguir viviendo en Alemania, en Austria, a mí no me interesa tener la nacionalidad alemana o austríaca. Ujú. Yo me aplico a la ley, pero hay gente joven todavía que dice, no, un momentito, yo tengo mi nacionalidad por naturalización alemana y austríaca, quiero retenerla. Entonces, en esos casos hay que esperar que la legislación, tanto alemana como austríaca, cambie. Por ejemplo, para Alemania existe la posibilidad que este año ya se pueda legalizar la doble nacionalidad. Y si fuera así, si se legaliza la doble nacionalidad, entonces un compatriota que ha renunciado a su nacionalidad simplemente, bajo ese contexto, puede recuperar su nacionalidad cumpliendo las leyes peruanas, ¿no? Lo que Ok. dice la ley 3295 y lo que dice el último reglamento del Decreto Supremo 004 del 2023 del Ministerio del Interior, IN. Ok. ¿Y ustedes como grupo desde München también están haciendo un trabajo en este sentido en Alemania para que se implante o es la doble Y nacionalidad? nosotros lo hemos hecho desde el 2013. Tocamos puertas, mandamos cartas. Ahora último, en las elecciones que hubieron a los grupos, obviamente, o partidos
partidos políticos de turno, enviamos nuestras categorías, y bueno, se formaron, porque es un tema también, ¿sabes qué, Alcides? De democracia internacional, o sea, si ya muchos países en Europa tienden a que la doble y múltiple nacionalidad es una realidad, porque ¿de qué estamos Exacto. hablando? Sí, Hay que liberalizar comercio exterior, liberalidad, democracia internacional, son muchos temas que se vienen manejando y no pueden todavía seguir, digamos, con criterios un poco desfasados a la realidad, exacto, porque es un tema migratorio. La migración internacional te permite hacer muchas cosas, ¿no? Manejarte exacto. aquí, hacer negocio y todo. Entonces, a la fecha, solamente son dos países, yo creo, espero personalmente, porque en su momento lo hicimos saber mediante cartas y todo, de la necesidad que había de esto, y Ujú. felizmente ya ahora existe, estoy hablando ahorita de Alemania, el Parlamento alemán está manejando, bueno, todavía están a nivel de gobierno, de que hay dos posibilidades, de que puedan tener un latinoamericano o un extranjero X, obtener la nacionalidad alemana sin renunciar a su nacionalidad de nacimiento de origen. Claro, hay un grupo también que dice lo contrario, que dice, bueno, también pueden obtener la nacionalidad alemana, pero tienen que renunciar, pero eso es un tema ya de político, lo verán Exacto. ellos, pero nosotros en su momento cumplimos. Hemos mandado cartas, hemos Ok. mandado emails y creo que eso también nos ha significado un logro muy importante para nuestro grupo porque por lo menos conocen realidad, ¿no? Y ya saben, y así que crucemos dedos y esperemos que se Eso, cumpla. y espero que de repente también se pueda hacer algo más ya general con la Unión Europea, ¿no? No específicamente con algún país. Sí, existe el tema de los reglamentos. Europa se maneja con el tema de los reglamentos a todo nivel, ¿no? Por ejemplo, yo me he especializado en lo que es el tema de divorcios internacionales y obviamente los reglamentos determinan obviamente la competencia internacional y la ley aplicable para los casos de parejas binacionales, el tema de ley de extranjería y todo. Entonces, y hay reglamentos que regulan esta situación y por eso digo, yo tengo mucha esperanza personalmente de que el gobierno alemán va en su momento a contemplar de que haya gente extranjera acá que no tenga que renunciar a su de nacimiento de origen y obtenga la alemana, igual Austria también, porque somos vecinos, o sea, Exacto. Austria también en su momento lo va a ver y también lo va a aplicar, entonces eso va a ser la verdad una satisfacción enorme, enorme de una cruzada, una lucha que iniciamos de hace muchos años y que realmente esperemos que se concrete, porque la única satisfacción que queremos es que realmente todos seamos tratados de la misma manera, que no puede haber diferencia entre los latinos que estemos ubicados en Europa. Si a un mexicano o a un venezolano le permite retener su nacionalidad, porque también a nosotros, ¿no? Entonces, es Claro. mucho, el tema es más profundo. Si una persona tiene una nacionalidad, uno entra, sale, hace una serie de, ¿no? de acciones, emprendemos muchos aspectos, ¿no? En el tema, Claro. sobre todo, Pero ¿no? Empresarial. sí, lo que yo creo que también que desde hace muchos años en el Perú ha habido también esta estigmatización de las dobles nacionalidades, y tú mismo lo sabrás, lo sabrás por las cuestiones de corrupción de algunos individuos que vivían en el Perú y tenían doble nacionalidad y se fueron al extranjero, cuando han cometido sus fechorías en el Perú, se han ido a otro país y no había nadie que los podía regresar al país para que cubran sus condenas o que puedan enfrentar a la ley, ¿no? Pero yo creo que ese no es el caso porque la mayoría de los peruanos que estamos en el exterior somos gente de bien, ¿no? Sí, yo creo que eso es importante y por eso que yo agradezco a través del Centro Académico Cultural Dominicano en Austria la oportunidad de agradecer, porque aquí hay mucha gente anónima, estimado Alcides, gente anónima. Ha habido autoridades de turno del quinquenio pasado, en el actual quinquenio también tocamos puerta, ha habido gente muy sensible y por eso hemos hecho realidad algo que estaba en contra de los pronósticos. Nunca pensaron, creo muchos, de que este reglamento iba a salir a la ley de recuperación de la nacionalidad y estamos, la verdad, personalmente contentos y agradecidos, sobre todo las comunidades peruanas en el exterior que se han movilizado, como dicen muchos, aunque sea mandando un email, un comentario, criticando, no criticando, pero hemos hecho mediático el tema. Eso es nuestro Exacto. orgullo, ¿no? Que hemos sido los que hemos propiciado, ¿no? Esto que era un tema tabú, que se ha ido generando y se ha hecho mediático. Y eso, la verdad, acá todos estamos unidos por lo mismo. Todos Ujú. queremos tener la posibilidad de ser tratados en las mismas condiciones, porque es un tema de democracia internacional y derecho migratorio que nos permite, obviamente, ser tratados de la misma manera y no puede haber discriminación de ningún tipo de vista. Estamos en otros tiempos, en otras eras, donde hay otras coyunturas de mayor magnitud, pero obviamente por el tema del derecho europeo, obviamente la reglamentación que se pueda dar
va a facilitar obviamente eso, el tránsito migratorio y muchas cosas. Y obviamente el que no la debe no la teme, si actúas bien, trabajas bien, eres honesto y todo, bueno, pues no, obviamente habrá procedimientos que son un poco engorrosos, pero eso es un tema de soberanía y seguridad del Estado. En este caso me estoy refiriendo al gobierno peruano para el tema de recuperación, que quiera pedir obviamente una declaración jurada que no tengan pues antecedentes policiales, judiciales, penales, ¿no? Que cumplan todas las Ujú. consideraciones del caso y que puedan recuperar dentro de los plazos y términos que establezca la ley, y en este caso el reglamento, y ahora el TUPA, que también obviamente esperemos que salga lo más pronto, ¿no? Publicado. Perfecto. Entonces, mi querida Ana Melba, muchísimas gracias. Ana Melba Pérez de Breitshoff. Muchas gracias por estar con nosotros, doctora, abogada, jurista, psicóloga, y de repente unas últimas palabras. Yo quisiera concluir que hace una tarea ardua, y el agradecimiento, por supuesto, desde aquí, desde Austria, de los peruanos, por la labor, el seguimiento que han estado haciendo este grupo, no solo en Europa, sino en el mismo Perú, y también de repente contagiar estas energías de poder cambiar algo a nuestros demás amigos latinoamericanos, porque como tú lo dices, la nacionalidad es un derecho y no tiene que ser, no tiene por qué renunciar, ¿no? Pudiendo tener doble nacionalidad o hasta triple en estos mundos tan cambiantes donde la gente se mueve, está 5 años aquí, 10 años allá, y bueno, es lo normal ahora, ¿no? Y yo creo que es lo justo. Entonces, Claro. te agradecemos, y de repente unas últimas palabras sobre el tema o sobre lo que quieras añadir. Sí, ante todo agradecer a través del Centro Académico Cultural Interamericano en Austria de tu persona esta oportunidad de que se pueda difundir esta información. En primer lugar, no desmayemos ante un hecho que es importante, es nuestro derecho humano fundamental. Las leyes están para eso, las leyes son cambiantes, no puede haber leyes definitivas, se tiene que ajustar de acuerdo a la realidad social política de turno. Entonces, lo que aspiramos nosotros y en nuestras generaciones por la coyuntura que estamos viviendo ahorita, todos tenemos que generar pues empleo o vivir de algo. Entonces, si tenemos doble o triple nacionalidad, eso nos va a permitir movernos en varios países y hacer cosas importantes. Entonces, seamos consecuentes, pongámosles mucho empeño todavía. El texto único de procedimiento administrativo, que es el TUPA, solamente va a tener el proceso que va a significar para que el administrado, en este caso, compatriota que perdió su nacionalidad y quiera recuperarla, lo puede realizar. Y aquellos países, en este caso Alemania y Austria, que todavía no se aplica la doble y triple nacionalidad o múltiple nacionalidad, exigir, tocar puertas, ¿no? Yo sugiero que también ahora los compatriotas que están en Austria se vean motivados a tocar puertas, envíen, ¿no? Documentación adecuada para que se pueda esto también hacer una realidad. Y como les digo, en este sentido, es bueno también que consideren que estamos nosotros dispuestos a apoyar a países como Colombia, a Panamá, pero sobre todo ahorita salir de lo nuestro primero, que salga el TUPA, que salga esto de la nacionalidad. Y bueno, siempre tengamos esperanza, y si hemos salido de nuestros países, yo creo que es para avanzar. Exacto. Avancemos en la medida de nuestras posibilidades, consigamos siempre estar oportunamente asesorados, ¿no? Tengo la suerte de trabajar con este estudio jurídico. Si gustan, me pueden también llamar para algún aspecto Claro. vinculado al tema de derecho internacional, y con gusto para poder Perfecto. apoyarlos. ¿Dónde te pueden ubicar a este grupo de esta iniciativa que está trabajando con los peruanos que quieren quieren mantener su nacionalidad? Y también a ti personalmente, ¿dónde te pueden ubicar para los problemas que tengan el aspecto Claro. de derecho, ¿no? Sí, bueno, estamos en Facebook, en la página Nacionalidad Peruana Proyecto de Ley, todo junto. Mi página web personal es www.anamelvaperez.com. Ahí están mis datos, aquellos que tengan bien informarse, porque en todo esto, claro, muchos me han tocado la puerta y me dicen, bueno, una vez que ya salió el reglamento del TUPA, ¿qué hay que hacer? ¿Qué pasos hay que seguir? Entonces, con gusto. El tema de la recuperación de la nacionalidad está tanto por las leyes peruanas como también por las leyes alemanas y austriacas. Obviamente, para las leyes alemanas hay otro procedimiento, pero es más engorroso. Pero lo importante es que si va a salir la ley facilitando la doble nacionalidad,
Entonces ya no hay necesidad de pensar en eso, ¿no? Solamente para aquellos que ya la han perdido, ¿no? Entonces yo creo que hemos abordado dos vertientes muy importantes en todo este tiempo y la satisfacción que tenemos es de que realmente sí, pues ha habido oportunidades valiosas, ¿no? De decir gracias, pero a veces no lo hemos pedido, pero creo que esta oportunidad me permite eso. Gracias a nombre de todos esos compatriotas que han estado con nosotros, a la gente anónima que han apostado un inicio por nuestra propuesta porque pensaron que nunca va a salir y que negaron la posibilidad de todo, pero a veces hay un dicho que dice la justicia es divina y Dios es grande, y yo creo que Dios es peruano. Así es que Exacto. muchas gracias por esa oportunidad y cuando gusten, siempre atenta a cualquier otro tipo de tema vinculado a derecho internacional privado y Perfecto, lo que tenga. listo. Muchas gracias, Ana Melba. Un saludo a todos los latinoamericanos y peruanos en Múnich, en München, y será hasta la próxima. De repente abordamos otro tema. Encantada. Todo lo que tenga que ver con derecho internacional privado, bueno, derecho peruano, estaré atenta a cualquier llamado que me quieras hacer. Listo. Muchas gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias por esa valiosa oportunidad. Ah, Adiós. adiós.